Cuando no existe fricción, resolver un problema de dinámica es mucho más simple, ¿ya? No existe fricción. ¿Qué más? Se desprecian el peso de las poleas y de la cuerda, ¿no? ¿Sí? Entonces, podemos decir que la masa 3 es mayor que la masa 2 y mayor que la masa 1. Esto puede ser el más pesado, este intermedio y este más pequeño, ¿no? Entonces, si es así, entonces esto puede ir hacia abajo, puede acelerar hacia abajo esto. Aceleración va a ser hacia abajo. Esto también va a ser en este sentido, su aceleración. Si esta está en el horizontal, la aceleración va a ser en ese sentido, ¿no? ¿No? Simplemente observar cómo este se mueve a este lado. Si es que se mueve esto a este lado, por ser pesado, entonces esto va a ser arrastrado por esto. Estas poleas son fijas, ¿no? No se mueven. Entonces, como son fijas, no se analiza sobre esas poleas fijas. En este caso sí. En otro problema, por ejemplo, esta es fija. Sobre esta polea sí necesita analizar porque es móvil, está en el aire, se va a mover. Estos dos no fijas no se analizan, ¿no? Puede haber en otras ocasiones en física 2, se puede estudiar todo eso, pero en física 1 vamos a considerar, además estamos considerando que no se toma en cuenta el peso de las poleas y de las cuerdas. Además, con estas condiciones dadas, hallar la aceleración de las masas. La tensión 1 puede ser aquí. Esta cuerda aquí, pasa por aquí. Esta puede ser tensión 1, entre esta masa y entre estas dos, masa 2 y la masa 3 puede ser tensión 2, ¿no? Puede haber también esas dos tensiones, ¿no? Porque son diferentes cuerdas que unen a diferentes masas, ¿no? Pues de esa manera. Y ahora dice hallar aceleración de los bloques. La pregunta puede decir hallar la aceleración del sistema, otros dicen así, aceleración de las masas, aceleración de los bloques. ¿Es lo mismo? No debemos confundir. Son la misma pregunta de diferente manera, ¿no? Entonces, solución. Supongamos que estamos resolviendo una práctica para entregar, digamos. Entonces, ¿cómo empezar, no? Dado de esa forma, con esas descripciones. Primer paso, dice, siempre empezar así, datos. Anotarnos algunos datos importantes que nos puedan ayudar a identificar las variables a buscar, ¿no? Entonces, como no tenemos masas, pero nos da esta condición, que la masa 3 es más pesado que la masa 2 y la masa 2 es mucho más pesado que la masa 1, ¿no? No debemos confundir, estas masas parecen del mismo tamaño, no. ¿Qué tal si la masa 3 es de fierro, de madera y de plastoformo, digamos? En ese caso, obviamente que el que es más puede ser de oro, puede ser de madera, ¿no? Alguna masa más liviana, obviamente que esto va a jalar más y lo va a hacer acelerar en ese sentido, ¿no? Por eso podemos pensar porque es mayor. No el tamaño de la figura, si parecen del mismo tamaño, pues parece que no puede ser pesado, ¿no es cierto? Por eso debemos pensar así. Además, nos indica las aceleraciones. ¿Qué más? La aceleración, ¿cómo va a ser? Ya, entonces la aceleración va a ser igual a la aceleración 1, a la aceleración 2, igual a la aceleración 3. ¿Por qué? Estos bloques están unidos mediante una cuerda. Cuando esto jala hacia abajo, toditos se van a mover con la misma aceleración. Por eso vamos a considerar. No es como en este caso, por ejemplo, cuando esta fuerza jala hacia abajo, digamos,
aparte se conecta. Esta polea es la que influye, hace que cambie las aceleraciones. Van a ser, estos dos van a ser iguales, la aceleración. Esto con esto van a ser diferentes, esto con esto van a ser diferentes. ¿Se nota? A ver, ¿no? Por eso es diferente son aquí, ¿no? Porque esta polea hace variar. Las poleas son un estudio de, ¿no? Para levantar pesos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es otro problema, ya ni siquiera vamos a resolver. Ahora, para el siguiente paso es hacer diagrama de cuerpo libre, ¿no? Estamos en este siguiente paso, decimos, a ver, ¿qué? En este caso solamente vamos a calcular la aceleración. Entonces, paso 2, diagrama de cuerpo libre. ¿Anotan? ¿Así? Es importante siempre anotar así, porque de eso se va a calificar en las prácticas, en sus exámenes, se va a calificar diagrama de cuerpo libre, como desglosamos, ¿no? A ver, entonces, primero, para el masa 1, vamos a empezar de la masa 1. De la masa 1. Ahí está. Ahí está. Masa 1. Identificamos lo que es el peso. Siempre primero el peso. Manualmente vamos a hacer esto. Ahí está, hacia abajo. M1G. En esta parte. ¿Cómo está? Sobre el suelo, sobre esta superficie, entonces tiene una normal hacia arriba. La normal siempre debemos graficar desde el contacto que hace la masa con la superficie. Es perpendicular, siempre tenemos que pensar de esa manera. Normal 1. Normal 1, ¿está? Entonces, para la masa 2. Para la masa 2 vamos a hacer así. Está inclinado. La masita está inclinado de esta manera. De esta forma. ¿Está? Y tiene un ángulo, vamos a decir aquí, un ángulo θ. El plano tiene una inclinación. Va a ser así, ¿no es cierto? Aquí. La masita está aquí. Esa es masa 2. Si es así, entonces el peso siempre hacia abajo. ¿Está? El peso siempre hacia abajo. Masa 2 por G. La normal siempre perpendicular sobre la base que está descansando el bloque o está, ¿no? Normal 2 es perpendicular, ¿no? Perpendicular a la masa. ¿Qué otros datos más? Y la tensión, sí, aquí existe una tensión 2 a este lado. Tensión 2. A este lado, tensión 1. Tensión 1. Tensión 1. A ver. Tensión 1 entre masa 1 y masa 2. Tensión 2 entre masa 2 y masa 3. Desde aquí da vuelta y es la tensión 2. Por eso podemos identificar las fuerzas que actúan sobre esta masa 2. Muy bien, pero nosotros sabemos que hacia dónde se mueve el bloque, por más que sea inclinado o horizontal, hacia dónde se mueve, ese es el eje X. Y hacia donde no se mueve, por ejemplo, a este lado no se mueve porque está sobre este bloque. Entonces, ese es el eje Y. Entonces, es el eje Y donde no se mueve. Hacia donde se mueve es el eje X. Entonces, debemos descomponer esto, ¿no? Vamos a descomponer, por ejemplo, esto, ¿no? Esto va a ser, y este ángulo siempre se repite aquí. Eso decíamos, se repite. Este ángulo θ siempre se repite aquí. ¿Por qué se repite? ¿Por qué vamos a decir? Mediante nuestros análisis de geometría elemental, ¿no? Alternos internos, ese ya es otra materia, ¿no es cierto? Nosotros
ya debemos suponer que ya sabemos, ¿no? Entonces, de esa manera se repite y podemos calcular la componente, porque esta M, el peso de este bloque no está sobre el eje, ninguna de las dos ejes. Entonces debemos descomponer en sus componentes rectangulares. Entonces, por eso vamos a descomponer en sus componentes rectangulares. Momentáneamente voy a borrar. Entonces, calculamos sus componentes en este sentido, ¿no? Esto estaba así, ¿no? Esto era masa 2 por su peso. Ahora, esto vamos a descomponer. Estos dos componentes tienen que hacer otra vez. La suma de estos dos vectores hace esta resultante. Además, esto es un rectángulo, ¿no? Visto de este lado, este triángulo, este es el opuesto, adyacente. Entonces, el adyacente siempre va a ser masa 2 por la gravedad, por el coseno del ángulo θ, y esto es masa 2 por la gravedad, por el seno del ángulo. ¿Está? Ya por definiciones de vectores sabemos que eso es así, ¿no? Con eso ya está descompuesto. Fuerzas que están sobre el eje Y, fuerzas sobre el eje X, ¿no? Eso ya hemos visto, hemos explicado en anteriores ejercicios. Ahora, una vez que ya hemos identificado, ya, para la masa, aquí lo vamos a hacer, para la masa 3, ¿no? Si nos falta el espacio, igual vamos a borrar una parte, ¿no? Para la masa 3. A ver, ¿está sobre la superficie? No, está colgado, está en el aire, entonces simplemente hacemos así, ¿no? Ese es masa 3. Si está en el aire, entonces es fácil de identificar sus fuerzas. Las fuerzas que actúan es el peso que apunta M3 por G, y la tensión nada más. La tensión de aquí, eso es así, tensión 2, nada más. La tensión siempre es a partir de aquí, el peso desde el centro del bloque. Nada más. Ya, con eso ya está. Las fuerzas, diagrama de cuerpo libre, o sea, tenemos que separar uno por uno, eso significa diagrama de uno por uno, y identificar las fuerzas que actúan. Ten mucho cuidado el sentido de las fuerzas que actúan. No es a cualquier lado colocar esto al revés, no es. De acuerdo a la lógica de la aceleración, las fuerzas hacia dónde hacen mover, de acuerdo a eso. ¿Ya? Si algún momento no hubo alguien, ¿no? De cualquier lado, o si no, esto, así, ¿no? En un examen, digamos, ¿no? Se les pedía diagrama de cuerpo libre, ¿no? Así, ¿no? Entonces, así lo hacían, así. No se sabe a cuál lado apunta. En este caso, difícilmente uno puede sacar su ecuación. No se sabe, tiene punta de las flechas, indica mucho tiene que ver. La punta de las flechas tiene que ser así, ¿no? Hacia dónde está apuntando o es así, ¿no? No es simplemente colocar las rayitas y con eso se supone, no es así. Ya, en esa parte, mucho cuidado en sus exámenes o prácticas, ¿ya? Hasta ahí, ya. Ahora, ecuaciones del movimiento. Esta parte no voy a borrar porque es simple, no necesita mucho análisis de datos. Entonces, vamos a continuar. Vamos a paso 3. Anotamos paso 3 es ecuaciones. Vamos a decir ecuaciones del movimiento. Nosotros podemos abreviar así para no estar demorando hasta en el examen. Puede ser que necesitamos mucho tiempo, ¿no? Pues ecuación del ¿no? Movimiento, quiere decir. Entonces, para la masa 1, decimos para la masa 1, anotamos, porque tenemos 3 masas, por eso para la masa 1 vamos a obtener ecuaciones. ¿Hacia dónde se mueve esto? Aquí nos falta una fuerza más, ¿no? Faltaba aquí, ¿no? Esta tensión, lo hemos anotado, ¿no? Mucha importante en esa parte, tensión 1. Eso más nos falta, a ver. Vamos a volver a verificar uno por uno, ¿no? Nada más esta tensión faltaba, ¿no? Y conecta aquí, ¿no? A la tensión 1. Pero en el eje vertical, así, no se mueve, por eso vamos a anotar simplemente así. N1
menos M1 es igual a 0, ¿no? 0, porque no se mueve, aquí no se mueve, esto se mueve a este lado, en el eje X, ¿no? Entonces, ahora aquí, el signo, este vector que está sobre esta masa, ¿será positivo o negativo? ¿Y cómo sabemos? Tenemos que comparar la aceleración. La aceleración está apuntando a este lado como vector. Esto también, esto es a favor, este vector es a favor, y es paralelo, entonces es positivo. Hacia donde acelera cualquier bloque siempre es positivo, así acelera a este lado, positivo. Esto, alguien puede pensar, está hacia abajo, ¿no? No, pero está positivo. A ver cómo lo vamos a ver enseguida, entonces así. Nada más, entonces este T1 es positivo. Como no hay fuerzas que resten a este lado, entonces directamente decimos igual. Por la segunda ley de Newton, masa por la aceleración, decimos masa 1 por la aceleración. Solamente vamos a manejar aceleración única con letra A, porque las tres masas a la vez aceleran por lo que aceleran todos, ¿no? La misma aceleración. Ahí está. Entonces, esto lo podemos anotar, ecuación 1, 2, así podemos anotar. Ahora, para la masa 2, ya hemos terminado sus ecuaciones. Masa 2. Para la masa 2, aquí, ¿no? Ahora, en esta parte, este diagrama de cuerpo, ¿hacia dónde acelera? A este lado, ¿no? Ahí está. Entonces, todas las fuerzas que son favores a este paralelo son positivos. Pero, por más que esté inclinado esto, este es como eje Y. En este sentido, el bloque no se mueve. Por eso nos vamos a decir que M2 menos la fuerza que hemos descompuesto, el peso es M2 por G por coseno del ángulo es igual a 0, porque no se mueve en el eje Y, ¿no? No se mueve. Ahora, o alguna fuerza más, a ver, no hay, ¿no? Tenemos que ver ahora esta masa se mueve a este lado, entonces las fuerzas en el eje X. Se dice por más que esté inclinado, pero hacia donde se mueve es el eje X. Este es a favor de la aceleración, entonces T2 es positivo. T2 es positivo menos la tensión 1 porque es contrario al movimiento. ¿Cuál más? Esta fuerza más contrario hacia la aceleración está menos M2 por G seno del ángulo θ igual a masa 2 por la aceleración. Ahí está. Masa 2 por la aceleración. Ahí está. Entonces, ¿no? Esta sería la ecuación 4. Ahí está, ¿no? A ver, ¿qué otro dato más? Nada más, ¿no? A ver, podemos verificar. Ya. Sí. Está bien. Lo voy a borrar esta parte y solamente nos falta para la masa 3. Entonces, borramos esa parte y último es para masa 3. Masa 3. Pero ¿hacia dónde, hacia dónde se mueve esta masa? ¿Hacia dónde acelera? A este lado. Y además está a favor de la aceleración, ¿no? La aceleración es en este sentido. Este está a favor de la aceleración, entonces positivo, ¿no? A este vector es positivo, entonces o sea, el peso sería menos automáticamente, el otro tiene que ser negativo, igual a masa 3 por la aceleración, ¿así? Y esto sería ecuación 5, ¿no? ¿Sí? Ahí está, entonces todas las ecuaciones que hemos obtenido para cada bloque. Ahora la aceleración, tenemos que encontrar, ¿no? Aquí existe la aceleración, en esta ecuación aceleración, entonces, de 2, 4, 5. Además, si no necesita hacer muchas operaciones, a ver, esto con esto se va a simplificar, esto con esto se va a simplificar en función de las masas y gravedad.
vamos a poder obtener, pero la normal aquí, ¿no? A ver, esta es la normal 2, y la normal 2, la normal 1, ¿no? Entonces no necesitamos la normal 1, sí creo que se va a necesitar. A ver, primero resolveremos entonces. Bueno, aquí, ¿no? Vamos a anotar tensión 1. Ya, sí, esto, tensión 1. Tensión 1 igual masa 1 por la aceleración. El otro sería tensión 2, aquí tensión 2 menos tensión 1. A ver, menos M2G seno del ángulo, masa 2 por la aceleración. Así está. Y esto, ¿no? Masa 3 por G menos tensión 2 igual masa 3 por la aceleración. Ahí está. Hacemos la ecuacióncita y tenemos que sumar siempre esto, ¿no? Es la suma, ¿no? Suma. ¿No? Entonces, si es una suma, signos contrarios, ¿verdad? Si es una suma, entonces tensión 2 con tensión 2 se simplifican. Tensión 1 con tensión 1 se simplifican. Ya no tenemos nada de tensión, porque las tensiones, como no tienen valor por el momento, nos perjudica a resolver la solución, a encontrar, ¿no es cierto? Por eso tenemos que simplificar. Ahora tenemos la última ecuación, a ver, va a ser en este lado, a ver. Bueno, aquí lo vamos a hacer así, M1 por la aceleración. No, aquí no tenemos M1, esto lo tenemos aquí. Sería así, por ser positivo, M3 por la... no, tampoco. Al otro lado, nada más esta parte, ¿no? A ver. Estos lados son pura aceleraciones tienen, ¿no? Además, masa 1, masa 2, masa 3. Entonces podemos factorizar M1 más M2 más M3 por la aceleración. Ahí está. Entonces la aceleración va a ser igual. Sobre masa 1, masa 2 más masa 3. Por esto podemos factorizar la gravedad así. Podemos factorizar. Esta es masa 3 menos masa 2 por seno. Ahí está. Podemos hacer esa operación. Factorizar la gravedad, factorizamos y finalmente esa es la aceleración. Ahí está. La aceleración obviamente va a ser más metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Ahí está. La aceleración. Bueno,